Palma Guillén Sánchez nació en la Ciudad de México el 26 de marzo de 1898. Durante la década de 1910, se formó como maestra en la Escuela Normal de México y como psicóloga en la Escuela Nacional de Altos Estudios, a pesar de la oposición de su padre. Desde su etapa estudiantil, Guillén pensaba que la educación no debía ser un privilegio, sino una vía para mejorar las condiciones sociales del país. En plena Revolución Mexicana, Palma comenzó a trabajar como profesora de primaria. Al iniciar los años 1920, colaboró estrechamente con José Vasconcelos y centenas de maestras y maestros en la creación de la Secretaría de Educación Pública. Junto con sus hermanas Margarita, María de la Luz y su amiga Concha Álvarez, participó en las campañas de alfabetización, enseñando a leer y a escribir a trabajadores de la construcción. Fue nombrada inspectora de escuelas elementales y se le comisionó para trabajar de la mano de la educadora y poetisa chilena Gabriela Mistral, futura Premio Nobel de Literatura, en la creación de bibliotecas populares y la organización de escuelas rurales en todo el país. Sobre el proyecto educativo emanado del proceso revolucionario, Palma escribió: había que sembrar, que instaurar el orden de la justicia y de la cultura. Y como los campesinos van al campo con sus sacos de semillas, así nos enviaba Vasconcelos a todas partes, a cada quien a hacer lo que sabía, o ensayarse en lo que soñaba, o aprender que al cabo todo era necesario para el pueblo hambriento de pan y de cultura. De 1925 a 1934, Palma Guillén vivió entre México, Estados Unidos y Europa, trabajando en organismos internacionales que buscaron fomentar la paz a través de la cultura. Guillén fue, además, una de las pioneras de la educación secundaria, al ser designada como jefa de enseñanza de ese nivel en 1932, desarrollando los planes y programas de estudio. Palma Guillén fue nombrada en 1935 por el presidente Lázaro Cárdenas como enviada extraordinaria y ministra plenipotenciaria en Colombia. La llegada de Palma a ese país fue celebrada por grupos de obreros e intelectuales de izquierda, que estaban muy interesados en los proyectos sociales del cardenismo. Sin embargo, también recibió críticas de los sectores más conservadores. Guillén fue blanco de ataques machistas de estos grupos, pero también de funcionarios de la propia Cancillería mexicana, a los que denunció por otorgarle un sueldo 25% menor al de otros diplomáticos de su mismo nivel, simplemente por ser mujer. Palma Guillén tuvo otros cargos diplomáticos en Dinamarca, Suiza y Cuba entre 1936 y 1943. A su regreso a México se incorporó de lleno a la UNAM como profesora y funcionaria. Palma Guillén destacó también por sus estudios pioneros en torno a la historia de las mujeres en México. En 1956 publicó el estudio La mujer en la historia de México, en el que analizó el papel de las heroínas en la historia nacional desde el mundo indígena, la colonia, la independencia y la revolución. Palma Guillén murió en la Ciudad de México en 1975, tras una vida dedicada a la educación como herramienta de transformación social y a posicionar a México en el exterior en temas de cooperación intelectual y educativa para la construcción de la paz internacional.